dije a la computadora y dijo amén. ¿Cómo está, hermano? ¿Bendecido? Amén, amén, amén. Bueno, pues hoy es, también es Día del Señor, como los demás días. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pues estamos aprendiendo de la palabra, recordando enseñanza, recordando doctrina, aprendiendo. Yo leí el tema y me pareció, dije, pues sí lo conozco, sí sé de qué voy a enseñar. Pues es una gran responsabilidad siempre enseñar la palabra. Pero conforme iba estudiando, lo iba digiriendo, lo iba escudriñando y me quedaba meditando la palabra y parecía que era la primera vez que lo aprendía. Y me quedaba ahí en una sola cosa, tenía que estudiar 2-3 puntos, dije tengo 1 hora para hacer esto y en vez de estudiar 2 o 3, nada más veía uno y no acababa porque me quedaba ahí en una sola cosa. Y luego dije, ahora sí ya voy a volver a estudiar y ya tengo que avanzar y me quedaba en otra cosa. Pero es porque así es el Señor, así es su palabra, amén. El tema de hoy, quienes están anotando, o en el caso de los que están viendo la grabación, se titula La caída del hombre y su redención. Amén. Nos estamos guiando con un pequeño manual y este manual nos da como la temática y comienza dándonos introducciones y nos comienza a dar algunos puntos, pero la verdad es que nos va llevando siempre a ir a escudriñar y a buscar más. Algo que mencionaba el autor, dice que la mayor demostración del amor de Dios se expresa de 2 maneras maravillosas que debemos de valorar. Otra vez, que el Señor nos demuestra de 2 maneras su grande amor. Una es la creación del hombre, amén. Y la segunda, si tú quieres saber, si quieres estudiar, Dios es grande, maravilloso, ha mostrado su amor grandemente. Sí, lo vas a ver de múltiples maneras, muchas, infinitas maneras, pero si lo quieres resumir en 2 cosas es la creación del hombre y la redención, o cuando Dios envió a Jesús, a su Hijo Jesús, a morir por nosotros, amén. Entonces, bueno, la primera parte, ¿cuál dijimos que es una de las maneras que nos demostró su amor Dios? La creación del hombre, amén. Voy a leer en Génesis, vamos a recordar esta partecita. Génesis 1, que pueda alcanzarme está bien, si no puede leer. Génesis 1, voy a leer en el 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Repite conmigo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí está expresando Dios, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios en comunidad está expresando su deseo de hacer al hombre, de crear al hombre a su imagen. Un deseo de Dios, ¿cuál fue? Crearnos conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Repite conmigo, señorear. Ok, el deseo de Dios fue y lo hizo, fue hacer al hombre a su imagen y le da autoridad, le da poder para señorear, para gobernar. Menciona la creación, amén. En el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios elige crear a la humanidad a su imagen, ya dejé de leer las escrituras. Cuando Dios elige crear a la humanidad a su imagen, Él crea el matrimonio. Dice, creamos al hombre a nuestra imagen. Y dice que el Señor crea al hombre y a la mujer. Entonces, ¿qué crea? El matrimonio, y crea una familia. El deseo de Dios era crear un matrimonio, era crear una familia. Otra vez,
Si tú quieres saber cómo Dios ha demostrado su grande amor, es a través de la creación del hombre, pero lo que tú ves creado es una familia, un matrimonio. En otras palabras, la forma primera que podemos entender del grande amor de Dios es cuando volteamos a ver a nuestra familia, cuando volteamos a ver nuestro matrimonio, porque ese fue el deseo del Señor, y después de eso le da autoridad al hombre, le da poder, le dice señorea, gobierna, multiplícate, ten hijos, y vas a hacer, y dice, y los bendijo Dios, y no solamente hace algo y dice, hazle como puedas, yo te voy a bendecir, porque es mi deseo, tu matrimonio fue mi deseo, tu familia fue mi deseo, y te voy a bendecir. Eso es lo primero que vamos a ver al querer pensar en cómo se ha demostrado, cómo Dios ha mostrado su amor. Antes de hablar de la obra de Cristo, yo creo que también es un tema, lo que acabo de mencionar es un tema importante, o lo puedes decir de otra manera, es una excusa perfecta para evangelizar, porque a veces queremos ir directamente a la obra perfecta y tenemos que llegar, pero a veces queremos llegar directo, ¿verdad? Entonces, una de las formas, y yo estaba meditando en esto, es que es verdad, es que el mundo secularmente decimos para todos sale el sol, ¿no? Y decimos otras formas que Dios es bueno con todos, pero esta es una forma en la que Dios ha manifestado su grande amor con el mundo, el simple hecho de haberlo creado y el hecho de darles familia, el hecho de darles una comunidad. Ahí se muestra el amor de Dios, y su palabra nos enseña que ese fue su deseo. A imagen y semejanza fuimos creados. No me voy a meter tanto en este tema porque creo que me desviaría un poquito, pero no es poca cosa que el Señor haya dicho esto, ¿no? Vamos a hacerlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Una de esas razones, o una de las cosas tantas, es que Dios está en comunión, habita en comunión. Cuando digo Dios, pues entendemos todos que hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él habita en comunión. Desde que tuvieron el deseo, o tuvo el deseo Dios, dijo hagámoslo a nuestra imagen, es decir, también será un ser, será un ser que tendrá que habitar en comunidad, y ese es el deseo original del Señor. Y a veces como cristianos, como hijos de Dios, pues nos creemos hijos de Dios, nos creemos seguidores de Cristo, pero no queremos conducirnos y comportarnos conforme a su imagen y conforme a su semejanza, que es estar en comunión, y nos alejamos del cuerpo, nos alejamos, ya me estoy saliendo un poquito de la familia, del matrimonio, y hablo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cuando el Señor nos creó a su imagen, hasta en ese sentido, el tener, el querer y el necesitar estar en comunión. Amén. Salmo 8:4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Otra vez lo voy a leer para que hagas una pequeña pausa. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? No es nada más como que quién es Carlos para que tengas de él memoria, para que te acuerdes de él. Realmente es para que le reconozcas o le conmemores. Es como cuando dices, qué bueno que te acordaste de mí, cuando alguien está repartiendo regalos, no sé, en Año Nuevo, en Navidad o X, ¿no? O cuando es tu cumpleaños y llega alguien con un detalle y dices, esto me hizo el día, y es que bueno que te acordaste de mí, o no tienes idea de lo que acabas de hacer, ¿no? Entonces a eso se refiere el que quién es el hombre para que Dios tenga memoria, para que Dios tenga detalles, para que Dios le reconozca o le conmemore. Y el hijo del hombre para que lo visites. Y no quiere decir que para que le hagas hacer sentir algo bonito. No es solamente eso de visitación, lo que algunos entienden, para que le visites, para que de repente te aparezcas,
se refiere a estar presente siempre. En el original dice hacerse presente. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que siempre te le hagas presente? Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra. En el original dice, le coronaste, se refiere a un círculo. En el original dice cercar. Entonces, a nosotros nos creó el Señor y nos cercó, nos rodeó con esplendor, majestad y hermosura. Y algo que ya vimos en el Génesis dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Algo que Dios hizo, no solamente hizo al hombre, hizo los animales, hizo la naturaleza, el campo del universo. No solamente creó y todo independiente de sí, sino que al hombre le da autoridad y aún le concede, el Señor le delega autoridad en su reino, le delega gobierno. No es poca cosa. Y dice, le pusiste debajo de sus pies. Te voy a dar así 2 minutos, datos interesantes. ¿Qué hizo el Señor? Cuando te hizo a ti, ¿qué hizo? Los que son médicos o han estudiado medicina entienden, dependiendo de su especialidad. Si son neurólogos, entienden la complejidad del cerebro. Si son, gastroenterólogos, conocen la complejidad de cómo funciona el sistema digestivo y así, ¿no? Cada parte, cada doctor, cada médico. Y te estoy diciendo que es un hombre que tiene conocimiento limitado y que cada vez más el hombre está descubriendo más cosas sobre el mismo cuerpo humano y no termina de conocerlo. Yo estaba trayendo a memoria algunas cosas sobre lo que me ha llamado la atención de lo que el Señor hizo. Y cuando el Señor creó al ser humano, este cuerpo que vemos como mortal, como débil, como a veces lo decimos, soy uno de nada. Soy uno en millones de billones y quizás nadie sabe que existo, veo el universo y soy insignificante. Y te puedes ver, si te comparas, te puedes sentir así, pero tienes que saber qué fue lo que creó Dios. Y basta solamente con que veas la complejidad de la naturaleza de nuestro cuerpo. Mira, te voy a explicar, te voy a dar unos detalles. Por ejemplo, el cerebro, así rápido. En el cerebro tenemos conexiones infinitas. Repite conmigo, infinitas. Tu cerebro posee cerca de 86,000 millones de neuronas. Sí, neuronas. Cada una de ellas puede conectarse con otras 10,000. Entonces ahí saca tú la cuenta. 86,000 millones de neuronas y cada una puede conectarse con otras 10,000, lo que resulta en más de 1,000 billones de conexiones sinápticas. Esta red supera por mucho el número de estrellas en nuestra galaxia. Son billones de conexiones las que tiene tu cerebro. Cuando tú aprendes algo, cuando eres pequeño, dicen, este es agua, lava, agua, y ahí estás. Creas una conexión y después el niño, ¿quieres? Y dice el niño, agua. Repasa esa conexión y tú eres capaz de crear billones de esas conexiones por la gracia de Dios. El procesamiento visual, nuestra vista es más rápida que la velocidad de la luz. Tu mente consciente es capaz de procesar imágenes completas en tan solo 13 milésimas de segundo. 13 milésimas de segundo. Por eso a veces sueñas y dices, yo no sé dónde vi eso, yo no sé dónde, yo no sé cómo estoy procesando tanto, no sé cómo fue que mi cerebro fue capaz. Pues sí, en 13 milésimas de segundo generas una imagen y la capturas, la procesas. A veces a nuestra edad decimos, yo ya no puedo aprender. Es que yo ya tengo 40 y yo ya no puedo aprender, ya no puedo estudiar, es difícil, no puedo aprender otro idioma, no puedo hacer esto. Para los que somos más grandes, ya nos estancamos, eso déjaselo a los jóvenes. Pero ¿sabes qué? A diferencia de una máquina, nuestro cerebro está hecho, no está cableado de una forma fija como una máquina. Tiene la capacidad de reconfigurarse y crear nuevas rutas neuronales. Es decir, tú puedes desaprender
algo que aprendiste mal y puedes volverlo a aprender. No importando la edad, nuestro cerebro tiene eso. El Señor nos dio eso, la capacidad de reconfigurarse y crear nuevas rutas neuronales a lo largo de nuestra vida, modificándose a lo largo de cada experiencia. Otro dato interesante: tu cuerpo desprende alrededor de 600,000 partículas de piel cada hora. Otra vez, eso no lo sabía, 600,000 partículas de piel cada hora. Esto significa que de tiempo en tiempo tu piel, tu cuerpo se está regenerando y tú no te das cuenta. Ay, ya me hace falta. Y agarras la piedra poma y ahí estás. Bueno, le estás ayudando, pero eso ya tu cuerpo es capaz. El Señor le dio esa capacidad a tu cuerpo. Proporciones. Y bueno, algo que tú sabes, tus huellas son únicas. Desde que el Señor te hizo, desde que tú eres un embrión, cerca de los 7 meses, empieza a crearse ahí la huella, esa que no se puede replicar ni clonándote. Único, así el Señor nos hizo. Ya no te hablo de las emociones, ya no te hablo de todo lo que mencionaba mi hermano Isidro la semana pasada, de que por más que nos estudien, por más que nos hagan un montón de cosas y por más que quieran estudiar, ya cuando alguien fallece y le hacen estudios y dicen a ver qué tenía, qué hizo, cuántas conexiones tenía, qué tenía este cuerpo de diferente, por qué era tan inteligente, no van a descubrirlo. Hay un montón, una mezcla, dice la ciencia, un mosaico de emociones y contradicciones en nuestra mente, eso que le llamamos nosotros alma. Vamos a pasar seguimos a la palabra, amén. Entonces, la primera forma o la primera manera en la que podemos entender y comprender el grande amor del Señor es la creación del hombre. Lo demás, y lo demás que te surge así dudas, ahí le sigues en tu casa, ahí le sigues en el Google, lo que tú quieras descubrir de tu cuerpo, le pones ahí y vas a ver cuán grande es el Señor, porque la creación, dice la palabra, que expresa la grandeza de su creador, amén. Ok, entonces pues hay una frase: Dios creó al hombre perfecto. Amén. Pero pecó. Génesis 3:1. Pero la serpiente era más astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué produjo esta caída? El pecado. La muerte. ¿Qué produjo esta caída? Pecado, muerte. ¿Qué más, hermano? Separación de Dios. ¿Qué más? Dolor. Hablando de la mujer, ¿no? Maldición sobre la tierra. ¿Se acuerdan? El Señor dijo espinos y cardos. La caída la caída en el pecado, hay una lista interminable, pero yo te lo puedo resumir. Si lo quieres sintetizar, lo podemos hacer en 3 puntos. Lo más importante:
Es fracturada la relación del hombre con Dios, su relación cercana, directa. El hombre tenía una relación directa. Entonces, ya olvídate de qué tan maravilloso puede ser el cuerpo. Olvídate de qué tan bonito sea saber que el deseo de Dios era el matrimonio, el deseo de Dios era habitar en comunidad. Imagínate, o sea, recuerda que el hombre cuando fue creado fue puesto en un huerto y fue bendecido por Dios y fue puesto para señorear toda la creación, lo que el Señor hizo, pero él tenía una comunión directa con Dios, una relación cercana con Dios. Él podía hablar con Dios cara a cara, podía escuchar la voz de Dios. Y esta relación es fracturada. Lo segundo es que el hombre pierde autoridad y señorío. La autoridad que tenía, la autoridad delegada que tenía, que Dios le había dado, la pierde. Y la tercera, pues hay separación. No solamente la relación íntima, cercana se pierde, sino que hay una separación, hay una marca, hay un muro llamado pecado que se atraviesa entre el hombre y Dios, que lo conocemos como muerte espiritual. Entonces, otra vez, ¿qué pierde? Su relación cercana o íntima con Dios, que podía hablar directamente con Dios. Su autoridad, la autoridad del señorío que el Señor le había dado sobre la creación, y viene muerte espiritual. Ahora, pues aquí voy a brincar algunos versículos, pero esto viene a las demás generaciones, viene a las nuevas generaciones. Pero hay una promesa de redención, hay una promesa para salvar, para rescatar al hombre, y es Cristo. Usted la conoce hoy usted es beneficiario de esta redención, de esta salvación, pero hay que saber de dónde viene todo, de dónde venimos. A través de la obra redentora de Cristo, Dios se reconcilió con el hombre. Si Dios no hubiese intervenido, el destino de toda persona, indudablemente el destino de toda persona sería la muerte eterna. Sin embargo, la obra redentora de Cristo fue manifiesta. Amén. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Amén. ¿Cuántos son creación de Dios? Pero no solamente eso. Dice, creados en Cristo Jesús. Y esto habla de su nueva identidad. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Denme 5 segunditos. Le voy en algunos conceptos, de la forma más sencilla, le voy a explicar la obra de Cristo. Quizás más adelante en los temas siguientes alguien profundice en algunos de estos puntos, pero es necesario mencionárselos. Sobre la obra redentora de Cristo. En la teología existen múltiples ramas, ¿verdad?, que podemos estudiar sobre Dios, sobre el estudio de nuestro Dios. Y hay una rama conocida entre las doctrinas, conocida como soteriología, que viene de sotero y logos, que es el estudio de la salvación. Romanos 3:21, vamos a leer estos versículos y enseguida te doy la explicación cómo es que nosotros fuimos merecedores de la salvación. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Repite conmigo, destituidos. ¿Alguien será merecedor de la gloria de Dios?
Romanos 3:23 dice que no, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 23 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Repite conmigo, justificado, redención. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Repite conmigo, propiciación. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y termina en el 28 diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Te mencioné algunas palabras: justificación, redención, propiciación. ¿Qué es la justificación? En español tú lo entiendes, cuando hay que justificar a alguien, tengo que justificarlo o tengo que ir a justificarme. Lo usamos como cuando faltas en un trabajo, como cuando te ausentaste 3 días y te hablan, ¿tienes algún justificante? Hablando de la condenación eterna, de la muerte espiritual. ¿Cómo puedes tú justificarte delante de Dios? ¿Cómo puedes tú decirle, merezco estar por la eternidad contigo? Si la palabra es clara, que dice que todos hemos pecado, todos hemos sido transgresores de sus mandamientos. Bueno, somos justificados a través de Cristo. Nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra terminada de Jesucristo. Otra vez, nuestra justificación procede de la obra de Jesús. Su sacrificio cubre nuestro pecado, permitiendo que a través de Él, a través del sacrificio de Jesús, Dios nos vea como perfectos y sin culpa. En el momento que tú te quieres poner delante de Dios para justificarte, no puedes ir tú solo. Va Cristo delante de ti y Él ve a Jesús, ve el sacrificio de Jesús y eres justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Redención, bueno, Romanos 5:19 habla de esto, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por un hombre fuimos excluidos de la gloria de Dios, dice así también por la obediencia de uno, hablando de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo, nosotros y más personas, lo que estábamos cantando hace rato, los que ya creímos y los que faltan, los que vendrán, son constituidos justos o son justificados por ese uno, ese único obediente llamado Jesús. Amén. Redención. ¿Han escuchado esa palabra, redención? Hemos sido redimidos. Soy un redimido. La palabra redimir significa comprar. Entonces, cuando dices soy redimido, estás diciendo he sido comprado. El término era usado específicamente como referencia al pago de la libertad de un esclavo. Entonces no es una compra natural. Es alguien que está condenado a estar esclavizado, a estar sujeto a las órdenes de un amo, de un capataz, de un quien tú quieras. No necesariamente de una persona que te va a tratar bien. Y si estamos hablando que éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de nuestra carne, de nuestras concupiscencias, y el Señor dice la palabra que hemos sido comprados, lo dijo ahorita el pastor, fuimos comprados a precio de sangre. Entonces somos esclavos que fuimos comprados, fuimos redimidos. Es decir, que este uso de esta palabra, redención, o el ser redimido, yo soy redimido, cuando alguien decía esto era porque, eras esclavo, ¿de dónde eras esclavo? Pues yo estaba en Egipto y tantos miles de, tantos kilos de tal cosa de oro, ¿no? ¿Y cómo fue que alguien pagó eso por ti? Que era
No, pues me compraron por tantas yuntas, ¿no? Y generalmente pues se compraba, pocas veces se compraba a alguien para que fuera libre. Te voy a comprar para que seas libre. Eso no sucedía, era comprar para que fueras nuevamente esclavo. Y algunos empatizan con esta parte, ¿eh? Dicen, ok, ya no soy esclavo del pecado, no soy esclavo del mundo, pero quien me compró, por amor, yo soy su esclavo. Yo por eso le sirvo. Entonces soy esclavo del Señor, soy esclavo por amor. Amén. Entonces somos redimidos, somos esclavos que fuimos comprados, ex esclavos del pecado, que somos comprados. Amén. Los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación, libertad de la maldición de la ley, adopción dentro de la familia de Dios, liberación de la esclavitud del pecado, paz con Dios y la morada permanente del Espíritu Santo. ¿Alguien aquí goza de paz con Dios? Entonces ser redimido es ser perdonado, santificado, bendecido, liberado, adoptado en la familia, reconciliado con Dios. Propiciación, también lo leímos hace ratito, propiciación. ¿Qué es propiciación? Dice la palabra en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Repite conmigo, la ira de Dios. Ok, dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. En otras palabras, propiciación es satisfacer la ira de Dios. Y es que no es que Dios está enojado. Que Dios es enojón y pues hay que aplacar de alguna manera. Es que Él se aira, o Él odia, o Él aborrece, en las Escrituras lo tenemos, la impiedad, la injusticia, el pecado y todo el pecado del mundo, pues no podía pasarse por alto. ¿Cómo puedes tú saber esto? O la dimensión de la ira de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, cuando el Hijo de Dios es dado para nuestro perdón de los pecados, pero ¿cómo lo puedes ver? En el sacrificio de Jesús. ¿Ves el sacrificio? ¿Ves que el Padre, que nuestro Señor Jesús está, después de todo lo que padeció, que tú ya lo conoces, después de todo lo que vive, después de haberse consagrado en una vida apartado del pecado, apartado de todas las tentaciones, guardarse en todos los sentidos, consagrarse para ese momento de presentarse como ese varón perfecto, porque así lo demandaba la ley, que fuera un macho perfecto, un hombre perfecto. Cristo se presenta así perfecto después del caminar de su ministerio, y Él se siente solo y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí tú ves que era verdad, que el pecado no tiene comunión con el Padre, y ves la ira de Dios sobre el pecado. No es que odiara a su hijo, no es que no le doliera la condición de su hijo, es que había sido impuesto o imputado todo el pecado sobre este hombre, sobre este macho, sobre este sacrificio había sido puesto toda la maldad, y la maldad es castigada. Y la impiedad merece ser castigada. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación. ¿Qué dijimos que era propiciación? Satisfacer la ira de Dios. Ponte de pie. Hablando de Jesús dice, y Él, Jesús. Ángel, ¿me ayudas? Jesús es la propiciación por nuestros pecados.